Cuando yo digo cuadrado C es igual a mu cuadrado y aquí le pongo C punto calcular área del cuadrado. Entonces vamos a entender qué dice aquí. Cuando tengo esta parte de la instrucción, yo tengo la creación de una instancia o de un objeto. Y cuando tengo esta parte, tengo una referencia. La referencia es donde queda guardada esta instancia. O sea que esta instancia queda guardada en la referencia C. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante eso? Por muchas cosas. Por ejemplo, como esos son dos instrucciones en realidad que se las puse en una, usted podría decir triángulo T y ahí solo ha definido la referencia. Como ha definido solo la referencia, entonces T queda valiendo nulo. O sea que esta es la primera instrucción. Y la segunda instrucción la puede hacer así. La segunda instrucción que es la de la creación. Es decir, T es igual a mu triángulo. Cuando dice esto, entonces ya queda creado un triángulo. Hasta aquí solo hay un nulo y aquí sí hay un triángulo. Entonces, ahí está lo dicho. Esto simplemente es una referencia y este es la instancia, la creación de la instancia. Que, como les digo, estas dos instrucciones equivalen a esta que hice en una sola línea. Muy bien. Si eso se entendió, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo la RAM de su computador, que son un poco de celdas donde se guardan cosas. La memoria RAM. Y por aquí separé un espacio de memoria llamado C. O llamado T. Entonces, cuando hago esto, cuando hago esta instrucción, lo único que se hace es separar un espacio de memoria llamado T para poderlo ubicar. Y cuando pasamos a la segunda instrucción, entonces ya T queda guardando una instancia de la clase triángulo. Ahí sí queda toda la instancia, solo cuando llega esta instrucción. Yo podría tener eso en la memoria. Dos referencias apuntando al mismo triángulo. Entonces, ¿qué dicen?
Sí, sí se puede. Porque yo puedo decir aquí en una tercera instrucción, triángulo de x es igual a t. Cuando yo digo triángulo tx es igual a t, como t está apuntando aquí, entonces tx también queda apuntando acá. O sea, tengo dos referencias o tres o cuatro al mismo objeto. Eso sirve y es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque si yo digo t.color es igual a amarillo y después digo tx.getColor, ¿qué me devuelve? Amarillo, ¿cierto? Y si después digo tx.setColor verde, ¿qué me devuelve t.getColor? Verde. Eso es peligroso, porque puedo utilizar cualquiera de las dos variables para afectar el mismo objeto. Entonces, si yo no tengo mucho cuidado con eso, empiezan las preguntas por allá en mitad de semestre, profesor. Estoy dándole el precio a tal producto y se me está modificando tal otro. Entonces, normalmente es eso, tienen dos referencias al mismo objeto y no se está dando cuenta por qué, porque la metió por allá como parámetro o alguna cosa. Entonces, ese detallito es bien interesante, quería hacer énfasis sobre él. Asimílenlo, anótenlo. Profe, eso se toma como un paso por valor. Por referencia. Por referencia. Claro, mire que estoy hablando de referencias, entonces son. Esta pregunta es bien interesante, me dice, eso se toma como un paso por valor. Hablando de parámetros. Los objetos siempre pasan como referencias en los parámetros. Ahora les hago un ejemplo mejor, porque en teoría eso queda maluco entenderlo, pero sí le voy a decir un poquito de teoría. Por ejemplo, si yo digo cambiar color triángulo TM, y aquí digo TM punto set color cian. El objeto por aquí siempre entrará la referencia, es decir, entra es esto, el apuntador al objeto. No entra el objeto como tal por aquí, sino que entra esta dirección. Por ejemplo, yo le digo T. Entonces, él no viene aquí. Él viene a mirar que tiene T. O sea, el referencia es esto. ¿Eso qué ocasiona? Que se gasta menos memoria. Porque una referencia gasta mucho menos memoria que todo un objeto. Y que si yo después digo TX, pues es la referencia al mismo objeto. Entonces va allá y funciona de la misma manera. Pero si por ejemplo yo tuviera otro objeto aquí T2, él va y busca la referencia de T2. Siempre va y busca la referencia. No el objeto como tal. Pero ahora vamos a ver eso con un ejemplo, si
me olvida, me lo recuerdas, para hacer un ejemplo, cómo entra un dato como referencia y cómo entra un objeto como referencia. Los datos siempre entran por valor y las referencias siempre entran como referencias. Los objetos siempre entran como referencias. Bueno, entonces se van a entretener un ratito. Haciendo lo siguiente mientras yo hago otra cosita. Hoy, cuando vean rojos, no me pregunten. Traten de corregirlos ustedes con sus compañeros. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos por aquí la clase figura. Eso es para enseñarlos a que observen mucho. La clase figura tiene un atributo protegido que es color, ¿cierto? De tipo string. Y tiene un método público llamado calcular área, que recibe un parámetro variable de tipo entero llamado lados, o como lo quieran llamar, y devuelve un double. ¿Listo? Entonces se van a entretener haciendo lo siguiente. Van a crear una subclase o la van a revisar, que ya la deben de tener, que es cuadrado. Esta ya la tienen. Revisan a ver si está funcionando correctamente. Ya saben cómo revisan, van a la app, definen una instancia de cuadrado y miran a ver si no les arroja datos cuando le mete calcular área con un solo argumento. Si quedó correctamente implementada, le mete, por ejemplo, calcular área 10, 20, 30 y les saldrá un error que dice que ilegal argument exception. Listo. Listo, van a crear otra que ya la deben de tener rectángulo. Calcular área de esta, entonces si le meten un solo argumento o 3 o 5 va a fallar. Cuando le metan 2 va a funcionar correctamente, ¿cierto? Entonces si falla cuando le metan argumentos diferentes de 2, cuando le metan más o menos de 2 argumentos va a fallar, eso es correcto. Bueno, van a crear el triángulo rectángulo, no sé cómo la llamaron. Triángulo rectángulo, si no se llama así la renombran. Para renombrar una clase en Visual Studio Code, decimos que en el panel de la izquierda le den clic derecho, renombrar, y le dan que sí, que quieren cambiar todo, y él les cambia también en el proyecto completo la referencia que tiene de triángulo con triángulo rectángulo. Bueno, tenemos el triángulo rectángulo, tenemos un paralelogramo. Tenemos un rombo. Tenemos un rombo, a ver qué más. Tenemos un trapecio.
Tenemos un... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un pentágono y un círculo. ¿Cuáles son las fórmulas? Ni idea. A ver, voy a hacerlos yo también por aquí. A ver, cuadrado, por aquí tenemos círculo. Porque no lo veo nada. Ya esa última hora que estudiar me puso a llover, ¿no? Mi materia dije no, para que sea computadora. No le echaron la fábrica. Esa lluvia de Santa Boba, que piensa que te vas a en el lago. Entonces, más cara y la terminal desde las 2. Marica, algo que me pasó ayer. Es bueno que si tienen duditas, trabajen de a dos ahí con el compañero o la compañera.
Oigan, esto no es me da. Ah, Eso me está funcionando más. ah, ¿para qué? Para que yo lo hacer. Sí, hice todo eso. Y le hice todo eso. Eso tiene que ver un poco más con la forma, mi universidad de formación, son diferentes y de formación. Esta, no. Y como era el circular, no me quiero mostrar. Ah, solo es así. Pues va que le pegue. Sí, le ayudo. Para que le pegue, le ayudo. Literal. Eso es lo que hice. Qué bueno. Esa humildad. Ese es el chisme. Ese no es el chisme. No me quiere poner las cosas abstractas. Es que ya le cancela. No que está abstracto. Está abstracto, pero no me deja ponerla acá. Se lo vuelvo a Pues hacer. no, pues acuérdese que. Ok. ¿Es para terminarlo de la clase pasada o es para terminarlo de la clase pasada o es algo nuevo? Simplemente es que el override, usted es lo mismo. Es que el override. Eso.
Marica, sí, los símbolos para que me lo. No, ay, ay, ¿quién? Sí, lo escuché. Os digo que esto les hace la vista, no quiero trabajar. Me encantó. No sé, que me enseñó a amar. O sea, no puedes mirar alguien. Extensiones tienes tú.
La idea de figura, en este caso, pues, si yo soy la más de todo, y en este caso siempre cuando hacemos esto, sí, pero si está utilizando las clases de la app, en este caso, me coloca estos aquí y estos queda visible para todos incluso para la app, ¿cierto? Aquí en estas usted podría asignar directamente el color sin necesidad del set, porque como no se ve. Ahí sí necesitaría. Listo, bueno. Bueno, esa es la variación que tengo. Lo segundo que tengo ahí es que no tengo, no he llamado a la función calcular área. Listo, porque voy a hacer un daño. Voy a hacerle un daño a la aplicación. En la clase pasada también hice una pregunta que era así. Tengo una referencia de figura. ¿Puedo hacer esta asignación? Sí, porque un círculo es una figura. ¿Listo? Entonces eso ya lo llamo. Como ya saben eso, entonces aquí en la primera línea del código van a hacer lo siguiente. En la primera línea del código del main van a decir que van a utilizar una clase que tiene Java, que es la clase ArrayList. Esa clase ArrayList es una clase parametrizada y el parámetro se da entre ese símbolo que ven ahí. Se llama el operador diamante. Entonces yo ahí puedo decir que voy a crear una ArrayList de tipo figura. Cuando yo digo eso, que voy a crear una ArrayList de tipo figura, bueno, cuando digo que voy a crear una ArrayList de tipo figura y llamémoslo, por ejemplo, LF, lista figuras. Entonces yo puedo crear una instancia porque ArrayList es una clase. Yo puedo decir que es una nueva instancia de ArrayList. Y miren él cómo va a ser el constructor de una clase parametrizada. Línea 11. Esa clase, esa LF que yo creé ahí, lista de figuras de tipo ArrayList, ¿a dónde está referenciando? ¿Ah? Ya, mire, está referenciando a un nuevo ArrayList, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que les expliqué hace un ratito? Que una cosa es crear la referencia, es cuando hago esto, creo la referencia, y otra cosa es crear el ArrayList. Entonces, listo, ya creé en la memoria un ArrayList, pero ese ArrayList no tiene todavía elementos. O sea, es un ArrayList vacío. 0 elementos tiene.
yo puedo, la ventaja de los array list es que le puedo ir agregando elementos y él se va expandiendo a la cantidad de elementos que yo quiero, que yo necesito. No es como esos array que les enseñaron en primer semestre que ustedes les decían, es de 10 elementos y así quedó. Este se va echando e incluso se va contrayendo, se le va eliminando elementos. Entonces, vamos a agregar a ese array list de lista de figuras. Para agregarle elementos utilizamos add. Y miren lo inteligente el Visual Studio Code. Ahí mismo me dijo, pues, si el LF, que es una lista de figuras, está parametrizado como figuras y yo tengo una instancia de círculo, entonces le puedo agregar ese círculo. Miremos aquí si me ayuda también. Lista de figuras.add. Ahí sí no me ayudó, pero ya aquí tengo que agregar es un cuadrado. Listo. Y así puedo ir agregando a la lista de figuras cada uno de los elementos que yo tengo definidos ahí, el paralelogramo. Aquí puedo agregar a la lista de figuras el pentágono. Aquí a la lista de figuras puedo adicionar el rectángulo. Y aquí a la lista de figuras puedo adicionar el rombo. Aquí sí me ayudó. Y aquí a la lista de figuras puedo adicionar el trapecio. Y aquí a la lista de figuras puedo adicionar el triángulo rectángulo. ¿Por qué a LF pude adicionar elementos de diferentes tipos? Porque todos heredan de figura, son derivaciones de figura. ¿Qué me dijeron ahorita que se podía ver? Sí, podría ser para ver el mostrar la instancia. Gracias. Me arroja la radio. De malas. Ya escribí eso. Eso de malas. Yo sí, ya lo escribí. ¿Dónde lo escribió? Después de... Entonces, guarde a ver si con eso se le organice, si no, cierre y vuelva a abrir. Buenos días. Buenos días. Yo creo que ustedes ya conocen, han visto a Juliana. Juliana se va a presentar en este momento como la monitora de programación 2. Le damos la bienvenida aquí a Juliana y a ver qué nos tiene para decir. Muchas gracias, profe. Bueno, muchachos, buenos días. No sé si a todos les llegó el correo que envié anoche, muy tarde, qué pena. Bueno, como les dice el profe, este semestre los va a acompañar durante todo el curso. ¿Qué les cuento? Bueno, la metodología que yo manejo es
monitorías grupales cada 8 días. Por lo general son los fines de semana, o sea, sábado, domingo por la mañana, porque me parece pues un horario más fácil para que todos podamos, ¿cierto? Igualmente, si no les sirve el horario, se programan pues asesorías aparte, individuales, o arman un grupo y me dicen, es que necesitamos una asesoría tal día, tú puedes, y ahí concertamos pues los espacios. Las monitorías grupales pues son virtuales por Google Meet, o si no, en semana nos vemos pues acá en la universidad. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, les voy a dejar igual aquí mi teléfono, que por WhatsApp siempre estoy disponible, sobre todo para preguntas pues como sencillas, como mira, tengo este error y me mandan captura y yo les respondo. Ella sí les ayuda con los rojos. Si ya el error es más complicado, pues nos podemos reunir. No desaprovechen las oportunidades de las monitorías. No porque esté aquí, sino que ella es una excelente monitora. Me ha durado ¿cuántos años de monitora? No, ya tiene, ya lleva 4 semestres de monitorías. Entonces tiene que ser que es muy buena monitora. Bueno, y ustedes, por ejemplo, veo que es un grupo heterogéneo. Unos vienen de un profesor, otros vienen de otros, a unos les dieron énfasis en algunas cositas, otras que no. A veces se dificultan acoplarse a programación orientada a objetos, entonces aprovechen mucho esas monitorías, que yo sé que ella desglosa los temas minuciosamente, entonces no desaprovechen esa oportunidad cuando tengan problemillas por ahí. Así es. Nuevamente, siempre estoy disponible, no duden en escribirme, en utilizarme, porque este es mi trabajo, entonces aprovechen que hay una persona adicional que puede estar con ustedes en el proceso. Está bien preguntar, está bien no saber las cosas, entonces pues nada, estamos aquí todos para aprender y siempre a la hora. Muchas gracias. Gracias. Chao, profe. Chao, pues. Nos vemos Bueno. por la tarde. Listo, pues. Entonces, continuamos. Habíamos hablado de una array list que inicialmente, pues aquí tiene una longitud de 0, y cuando le agregamos el círculo, entonces aquí ya crea una instancia de la clase círculo. Cuando pasamos a la línea, por allá la línea 19, entonces le agrega una instancia de cuadrado. Y así sucesivamente, hasta que completamos la listica que tenemos ahí. Bueno, hecha esa parte, pues podemos empezar a ver lo siguiente. Vamos a hacer un for each aquí. Y lo hacemos de la siguiente manera. Pero los array list no se pueden imprimir de una vez. ¿Los array list qué? ¿Se pueden imprimir de una vez? ¿Imprimir? Sí. Sí. Listo, vamos a hacer un recorrido por aquí por cada uno de los elementos del array list LF. Este es el array list LF que tenemos, y en cada iteración él va a coger una referencia de esas y la va a su vez a referenciar con la letra F. ¿Sí? O sea, cuando él pasa por la primera posición, entonces en la primera iteración, F, esa F que ven ahí en la línea 45, queda referenciando al círculo. Cuando da la otra vuelta, F
queda referenciando al cuadrado y así sucesivamente. Entonces F, miren que es otra referencia. Ahora, yo puedo preguntar de qué tipo son esas instancias, porque pues se llaman F, pero yo no sé de qué tipo son. Entonces, digámosle aquí, F, perdón, un segundito. O lo podrían hacer en una sola línea así. Miren, si quieren abrir líneas de código lo pueden hacer así también. Listo, entonces, si lo corremos de esa manera, entonces ya me sale cada uno de los elementos, así como los ven ahí. Cuadrado de color verde, paralelogramo de color púrpura, pentágono de color cian. Si notan alguna incoherencia, entonces miren a ver qué es. Sí, bueno, la relevancia de cada elemento. Yo los espero a que tomen apuntes si es necesario, por eso voy así despacio. Si ven que no han acabado de tomar apuntes y voy a seguir con la clase, me dicen, para que estas bases queden bien sólidas y no tengamos problemillas más adelante. Si yo hubiera utilizado aquí el método getName, él me saca el nombre con la estructura completa de la clase diciéndome en qué paquete está incluida y todo. Si yo en vez de este getSimpleName utilizo getName, entonces me sacaría toda la información de la clase. Me diría, esa clase está en el paquete foo, del paquete Java, del paquete main, entonces me saca un nombre largo. Bueno, entonces vamos a hacer un repasito antes de seguir adelante. Bueno. ¿Qué hemos visto de programación orientada a objetos? Hemos visto los siguientes principios
de la programación orientada a objetos. En el primer principio que hemos hecho énfasis es la abstracción. Con la abstracción, recuerden que nosotros filtramos los atributos que se requieren para una clase. Por ejemplo, yo en la clase figura solo le estoy dando el atributo color y el método calcular área. Pero yo a la clase de figura le podría decir en qué punto el X del espacio empieza y en qué punto el espacio Y termina. Le podría decir de qué grosor es la figura. Muchas cosas. Pero estoy abstrayendo solo lo que este ejercicio necesita para que se entienda la programación orientada a objetos. Si fuera a hacer una superclase árbol, entonces me tendría que contextualizar también. Los atributos que yo necesito definir de ese árbol son para un biólogo. Si son para un biólogo, entonces le tengo que decir hasta los tipos de hoja, como la forma de la raíz, si es una conífera, si es esto, lo de más allá. O si es un arbusto, bueno, esa es la cantidad. Pero si es un simple conteo de árboles con nombre de por ejemplo, del bosque popular El Prado, entonces la información sería más reducida. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere la abstracción cuando estoy hablando de atributos. Más adelante tenemos que volver sobre la abstracción porque la hemos visto de manera muy regular. Hemos visto un pedacito de abstracción. Pero con eso es suficiente. El segundo principio que hemos visto es la encapsulación. Recuerden el ejemplito de la cápsula del medicamento. En el medicamento está una sustancia encapsulada y usted se la toma y usted no sabe a qué sabe eso por dentro. ¿Sí? A menos que se ponga a desbaratarla. Entonces el encapsulamiento hace eso. Cuando usted define cosas privadas, entonces la cápsula guarda encapsulado todo y no deja ver nada de lo que hay por dentro. ¿Sí? Cuando las define protegidas, entonces encapsula para que se vea solo a nivel de la jerarquía de clases. Cuando son públicas, no encapsula. Ya no hay. Cuando es público, ya la encapsulación se perdió por completo. Listo. Entonces ahí, a partir de la visibilidad privada, protegida, pública o por defecto, entonces definimos el nivel de encapsulamiento que queremos. Y el tercer principio que hemos visto de la programación orientada a objetos es la herencia. En la herencia hemos visto que hay superclases y hay subclases. Incluso podríamos tener aquí una subclase triángulo y de esta subclase triángulo hacer derivaciones. Miren que esta simplemente es un triángulo, pero sabemos que hay triángulos isósceles, hay triángulos rectángulos, ¿qué más clases de triángulos hay? Hay triángulos escalenos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces miren que podríamos hacer esto también y seguir mirando jerarquías. Cuando yo les decía, puedo colocar la palabra es y funciona la frase correctamente, es porque la herencia es correcta. ¿Sí?
Un triángulo isósceles es un triángulo. Un triángulo es una figura. ¿Sí? Si esa frase no casa poniéndole la palabra es, entonces la estamos embarrando en herencia. Ojo con ese truquito. Noten que a medida que bajamos, las clases se van especializando. Entonces, esto es muy general, pero un rectángulo es algo más especializado. Esto es más general, un triángulo es más especializado y un triángulo isósceles todavía es más especializado. Entonces se dice que cuando yo bajo en la jerarquía de la herencia, estoy especializando. Tengo que ir especializando las clases. Y cuando voy subiendo es porque estoy generalizando. También hablamos de lo que son clases abstractas, que se definen en aquellos casos en que no necesito tener instancias de la superclase, solo de las subclases. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Son 4 principios de la orientación a objetos, nos faltan 4 principios, que es el polimorfismo. Y con esto acabamos programación orientada a objetos. Listo. Entonces, viendo el 4 principio, ya terminamos el tema de programación orientada a objetos. Ya lo único que tenemos que darles vueltas todo el semestre para ir aprendiendo cositas a partir de él. 4 principio, poli, muchos, morfos, forma, muchas formas. Lo pueden ver en el método calcular área. Miren, el método calcular área se implementó de muchas formas en cada una de las subclases, ¿sí? Pero tiene el mismo nombre en todas las subclases. Entonces, ¿qué es el polimorfismo? Es definir los métodos con un mismo nombre e implementarlos de manera específica para cada una de las subclases que tienen esa especificidad. En resumen, el método calcular área es un método polimórfico. ¿Por qué? Porque se implementó de muchas formas. Poli, muchos, morfos, formas. ¿Sí? Claro, esto se llama polimorfismo por herencia. Hay muchas clases de polimorfismo, no las hemos visto todas, entonces este tema también vamos a darle muchas vueltas. En el polimorfismo por herencia, lo que hice fue sobreescribir la función o método calcular área, la sobreescribí en cada una de las subclases y la implementé de manera diferente. Bueno, con eso entonces terminamos de ver los principios de la orientación a objetos. Por aquí tengo la clase. ¿Dónde estará la clase figura? No la veo por aquí, entonces mirémosla por aquí. Bueno, lo otro que hicimos fue tener en cuenta que podemos definir métodos abstractos. Si una superclase no necesita hacer una implementación como en este caso de figura, pues defino el método abstracto, que es un método abstracto, tiene el modificador astra
y no tiene cuerpo. Así de sencillo. Decíamos también que las subclases están obligadas a implementar los métodos abstractos de su superclase y que si no se implementan, entonces quedan abstractas también. Bueno, ahora sí vamos a tirarnos esa aplicación. Sí. Nos la vamos a tirar. Bueno. Y nos la vamos a tirar toda, o sea, la vamos a refactorizar, vamos a hacer una segunda versión. En esta versión, yo ya no voy a utilizar estos argumentos aquí. Ojo pues, en la superclase figura voy a quitarle los argumentos. Cuando yo quito los argumentos de la clase figura, me tiro todo el proyecto. Quedó en rojo todo. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo organizo ese problema? ¿Qué hice? Miren, este método tenía parámetros y se los eliminé. Ya no quiero hacer esa aplicación de esa manera, sino que la voy a hacer de otra. ¿Cómo hago para calcular el área aquí? Si miren el problema que tengo. Lo primero que me dice es que no estoy haciendo sobreescritura porque esto está recibiendo parámetros y en la superclase el método calcular área ya no recibe parámetros, ¿cierto? Entonces ya no estoy sobreescribiendo un método, sino que ese método es otra cosa. Entonces, primera corrección, esto debe ser sobreescritura. Entonces, para que quede sobreescritura, tiene que ser el método exactamente definido como está en la superclase. Bueno, ya me quité ese problema de encima. Pero, lados, entonces, listo, quité el parámetro, pero se me pasó el problema porque ya, entonces, ¿de dónde saca lados si no los conoce? ¿Cómo organizo ese problemilla? Listo. Muy bien. Entonces, vengo aquí a la clase figura. Mira, esa clase figura mía no tiene el atributo color. Estoy en círculo. Listo. Listo, figura. Entonces vengo a figura. Y recuerden que cuando esto estaba así, yo les dije que esto era un array, ¿cierto? Bueno, entonces si eso es un array, yo podría definir aquí un atributo de tipo entero como array y llamarlo lados. Y crear un accesorio inmutador para esos lados. Este señor no le gusta ayudarme. Set lados. Listo. Entonces ya tengo un accesorio inmutador que me devuelve getLados y setLados. Pero también sé que ahora me dijeron, como lados, cuando yo defina esto protegido, queda siendo visibles para las subclases, pues no voy a necesitar en el caso de las subclases los métodos accesorios inmutadores. Listo. Aquí tengo una forma de ingresar los lados y aquí este arreglo lo podría cambiar
por la definición que tenía al inicio en calcular área. Miren, set lados recibe un varar lados y lo asigno al array que está definido ahí arriba. ¿Listo? Ahí tenemos entonces, tenemos un array lados y aquí se está recibiendo este argumento lados y lo estoy pasando al atributo que tengo aquí definido. ¿Se entendió ese cambio que hice en la clase figuras? Figura. Bueno, voy al círculo y ya se acabó el problema porque como un círculo es una subclase de figura, mire que ya reconoció los lados. Y se acabó el problema. Entonces, en cuadrado, quito el override y listo. En paralelogramo, quito los parámetros y se acaba el problema. En pentágono, rectángulo y en todo lo que tenga ya definido. Oh, pero mire como tengo yo definido aquí calcular área de un rombo. Yo estoy hablando de diagonales. Entonces podría, si para no tirarme mucho mi código, podría decir aquí que diagonales es un array de enteros y que referencia a lados. ¿Listo? Vengo al trapecio. Le quito los argumentos y sigue funcionando. Y vengo al triángulo rectángulo y hago lo mismo. Ya quité los errores, pero eso no me garantiza que funcione, ¿cierto? Vengo aquí a la app. Y ya todas estas figuras que tengo creadas quedaron ahí, pero no tienen ya la definición de los lados, ¿cierto? ¿Cómo hago para ponerle los lados cómo hago para ponerle el radio al círculo? Muy bien. Entonces, a este círculo le asigno los lados, pues digámosle que este es de un radio 23. Radio 23. Y al cuadrado, lo mismo set lados. No hay que darle sino un lado, digámosle que este es 15. El paralelogramo, ¿cuántos necesita? Paralelogramo necesitados, digámosle 20 y 30.
para lograr un punto Z lados. Y así sucesivamente. Aquí al pentágono, puntos Z lados, 35, 10, 12, 10, pongámoslo 10, 10, 10, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, un rectángulo ¿cuántos? Un rombo punto Z lados, pongámosle, ¿cuántos hay que darle? Trapecio punto Z lados. A un trapecio, ¿cuántos valores hay que ingresarle? ¿Cuáles? Base mayor, 20, base menor, 15, ¿y qué más? Y altura, 30. Listo. Aquí le vamos a dar al triángulo rectángulo, punto Z lados, base por altura. Base, pongámosle 30, altura 15. ¿Y ya? ¿Ah? Me puede volver a mostrar figura. Eso es para que no vean cómo hice yo las cosas. No, los tres vamos a quedar porque no se puede ayudar el soplado. Sino los tres juntos. Porque tocaría es un crear un complique definir un array para meterlo como argumentos. Es mejor meter los valores separados con comas. Blanca Lucy, ¿cierto? A mí me les va aprendiendo los nombres. Bueno. Blanca Lucy el tablero. No mentiras que son algo de eso. Primero digo que se puede hacer, pero después no me cambió. Ah, bueno.
Y creo que tiene que eliminar todo. No, ya voy a hacer. ¿Usted? Todavía. Saludos. Gracias. I'm not like water girl. Elena, ¿qué es una morenilla? Pero también como cuando la noche es como una oportunidad. La cosa es que uno de palabras como de para fallas, por eso los tiros Como la oportunidad de sí, exacto. O sea, eso para palabras. sus nativos. ¿Qué cosa? Estamos hablando de las aguas. Usted me ha cambiado mi ejercicio porque al lado, hizo una copia del valor allá. O sea, cuando las variables son de tipo dato, la función hace una copia. Aquí llegó 10 y aquí cogió, como hizo una copia, entonces en la copia le asignó 20. Pero al volver aquí, imprime 10. Hacia allá lo haya cambiado, no importa porque cambió pues sobre la copia. Eso es un argumento por valor. Bueno, entonces esto es un argumento por valor. Listo. Ahora miren este otro caso.
Aquí tengo un array. Podría ser un objeto también. Aquí tengo un array y el array tiene 1, 2, 3, 4. O sea que el array A tiene 4 valores. 1, 2, 3, 4. Se lo paso a la función hacer algo 2. La función hacer algo 2 recibe ese array, lo recorre y empieza a decir, cada elemento de la posición I lo multiplica por 10. ¿Sí? ¿Qué va a mostrar aquí? $10, $20, $30, $40. Y no es primitivo. Porque es por referencia. Solo los Argumento primitivos. por referencia. Solo los primitivos pasan por valor, ¿no? Los primitivos, int, double con minúscula, char con minúscula. Cuando los paso, él hace una copia de ellos. Cuando paso arrays y paso objetos, él simplemente pasa la flechita que yo les mostraba, la referencia. Entonces, en el segundo caso, cuando imprima, no imprime 10, 20, 30 y 40, porque aquí está referenciando el array y a cada una de las posiciones le está multiplicando su contenido por 10. Si prueban eso, debería darle los valores. No hay un error ahí, profe. Le está pasando un arreglo a un arreglo. ¿Está pasando un arreglo ¿dónde? Sí, en hacer algo 2. Dígame línea, por En hacer favor. algo 2 en la 71. Ah, es un arreglo. Y también le pasa un arreglo. Está pasando un arreglo. Por eso. Y este de acá abajo, no es que le pasa pues un nuevo arreglo. No crea un nuevo arreglo. No, esto es una referencia al arreglo que tengo arriba. Es decir, esta es una referencia a esto. No es una copia de esto, sino una referencia. Entonces, como es una referencia, entonces en la posición A0, después en la posición A1, después en la posición A3, etc. Prueben a ver si eso tan raro sí funciona, como yo digo. Y este, por ejemplo, eso va a molestar ahí. Este es un guión bajo. ¿Dónde? Ya. Listo, ahí está todo el ejemplo. Este queda más bonito por aquí. Lo único que pasa por valor son las variables que ustedes llaman primitivas. ¿Ok? ¿Sabes qué ponerle eso? Puede sacar los temas que usted hizo para subir. No, eso es una pregunta que me hicieron, entonces coloqué la respuesta en mí, ¿no? Repito, los int, los char, los double están definidos con minúscula, pasan como variables por valor, se hace una copia de ellos.
Los arrays, los objetos pasan por referencia. Y ya no hablo más. Terminamos temprano. Yo pensaba que era en mi casa haciéndolo y pues, Ay, por fin la veo trabajando. Después de 2 semestres la veo trabajando. No, pero es que profesor tiene que hacer sus 2 semestres. así solo para clases. Listo, amigos, ahora sí saquen una hoja. Está haciendo chistes muy Pesados. muy pesados.